Módulo 19. Órganos fiscalizadores. Unidad 1. Normatividad de la Auditoría Superior de la Federación. Actividad 3. Integración del Sistema Nacional Anticorrupción. Nuestro equipo está conformado por Yadira Pérez Hernández, Erika Vite Hernández y su servidora Leslie Atsiri Hernández Frías. En la presentación incluimos la introducción, el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades que lo integran, importancia de las funciones de sus actores principales, ASF y SFP, preguntas de encuadre, conclusión y las referencias. En la introducción incluimos que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como misión coordinar el combate a la corrupción entre las autoridades locales y federales, incluyendo al Sistema Nacional de Fiscalización. El SNA articula esfuerzos institucionales para que, mediante el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas, se fortalezca la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. El Sistema Nacional de Fiscalización busca prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción. Además, tiene la misión de diseñar e implementar la política anticorrupción. La Secretaría de la Función Pública es la dependencia del Ejecutivo Federal responsable de las funciones de fiscalización, control interno, auditoría y vigilancia de la Administración Pública Federal, así como la evaluación de la gestión gubernamental y las acciones que se lleven a cabo las dependencias, incluyendo los de sus órganos administrativos desconcentrados y entidades en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven de él, con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, economía y legalidad de la Administración Pública Federal, promoviendo la prevención y auspicio de derechos, detección y sanción de faltas administrativas, hechos de corrupción, con inclusión de mecanismos de vigilancia ciudadana de conformidad con las atribuciones que confieren a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley de la Austeridad Republicana, Ley Federal de Derechos, Ley de Planeación, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. El proceso de integración del SNA está integrado por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción. El Comité Coordinador es un órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, encargado de revisar el uso de recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión, estados, municipios o cualquier persona física o moral que maneje dichos recursos. Tiene la responsabilidad de denunciar faltas administrativas o hechos de corrupción. También el comité está integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este es un organismo constitucional autónomo responsable de garantizar que las personas tengan acceso a la información pública, protege los datos personales y promueve la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Acciones elementales para prevenir la corrupción. También tenemos el Consejo de la Judicatura, que es un organismo del Poder Judicial de la Federación, encargado de la vigilancia y disciplina de jueces y magistrados federales. Tiene a su cargo la investigación y sanción de faltas administrativas cometidas por servidores públicos de ese poder de la Unión. También está la Secretaría de la Función Pública. Es la encargada de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas y sancionar las no graves cometidas por servidores públicos federales. Coordinar los órganos internos de control adscritos a dependencias, entidades federales para prevenir y detectar posibles actos de corrupción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el encargado de resolver las diferencias entre la Administración Pública Federal y los particulares. Sanciona a los servidores públicos que cometen faltas administrativas graves y garantiza la legalidad en materia administrativa y fiscal.
Tenemos la Fiscalía Anticorrupción, que es un órgano adscrito a la Fiscalía General de la República que investiga, persigue delitos por hechos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación es el encargado de revisar el uso de recursos públicos federales en los 3 poderes de la Unión, estados, municipios o cualquier persona física o moral que maneje dichos recursos. Tiene la responsabilidad de denunciar faltas administrativas o hechos de corrupción. Y por último tenemos el Comité de Participación Ciudadana, que se integra por 5 ciudadanos que colaboran con el Comité Coordinador para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Su presidente lo es también del Comité Coordinador y es el vínculo del SNA con organizadores de la sociedad civil. El Comité de Participación Ciudadana. Este tiene como objetivo la vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional Anticorrupción. Se encuentra integrado por 5 miembros y algunas de sus funciones principales consisten en opinar y realizar propuestas sobre la política nacional y políticas integrales. Proponer al Comité Coordinador los proyectos de bases de coordinación entre las instituciones de fiscalización de recursos públicos, los proyectos de mejora a los instrumentos de la Plataforma Digital Nacional, así como los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de corrupción, entre otras. El presidente del Comité de Participación Ciudadana es Francisco Raúl Álvarez Córdoba. Y los integrantes siguientes es Jorge Alberto Alatorre Flores, Blanca Patricia Talavera, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo y Vania Pérez Morales. En el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización se encuentra encabezado por un comité que presiden conjuntamente los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Además está integrado por 7 miembros rotatorios de las entidades de fiscalización y las entidades encargadas del control interno en los 32 estados. El sistema promueve el intercambio de información, ideas y experiencias de la fiscalización de recursos públicos. Busca normalizar los procedimientos, técnicas, criterios, estrategias y programas en la materia. Los sistemas locales anticorrupción es una instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas del combate a la corrupción. Los 32 SLA de las entidades de la República Mexicana son los que se deben de llevar a cabo la armonización legislativa y conformación de las instancias en el marco del SNA. Cada entidad federativa debe contar con un sistema estatal con integración y atribuciones equivalentes al Sistema Nacional Anticorrupción, lo que implica la creación del marco legal similar, así como el nombramiento a nivel estatal de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la conformación del Comité Coordinador y del Secretario Técnico. Los sistemas estatales guardan estrecha relación con el Sistema Nacional a través de sus secretarías ejecutivas. La importancia de las funciones de sus actores principales, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública. La Auditoría Superior de la Federación es dirigida por Roberto Salcedo Alquino. La importancia de los actores de la Auditoría Superior de la Federación en la rendición de cuentas, que es considerada fundamental en cualquier democracia por su confianza que esta institución genera. La función es auditar distintas dependencias gubernamentales, revisar cuentas, gastos y operaciones, para reportar irregularidades, malos manejos, no acusa de corrupción directamente, detecta indicios de malas prácticas y pide explicación en casos extremos. Puede promover sanciones ante la Secretaría de la Función Pública, el SAT o autoridades ministeriales. Por ello, esta institución para la actual administración, al ser su principal bandera la lucha contra la corrupción, es muy peligrosa. La Secretaría de Función Pública es dirigida por David Rogelio Colmenares. La importancia de la Secretaría de la Función Pública de sus actores es asumir el reto de contribuir a una mejora continua de los bienes y servicios gubernamentales, fortalecer la ética y
prevención de conflictos de intereses en el servicio público que propicia el cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo transparente de los recursos, la atención oportuna de quejas y denuncias por el posible incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, la consolidación y evaluación de un servicio profesional de carrera, la rendición impuntual de cuentas a la sociedad, privilegiando su función preventiva a fin de abatir prácticas de corrupción e impunidad, dando especial importancia en la implementación de acciones en materia del gobierno. Las preguntas de encuadre son: ¿conoces cómo se cumple la rendición de cuentas para evitar las malas prácticas y actos de corrupción en gobierno? La respuesta es que para que exista una clara rendición de cuentas se necesita un sistema que vigile que lo que esté haciendo es correcto y también quien verifique esa información. Para esto debe existir la participación de la autoridad y la ciudadanía. Los órganos técnicos de la ASF y el CNA fueron creados con el propósito de evitar malas prácticas y actos de corrupción. El primero se encarga de fiscalizar, es decir, inspeccionar el uso correcto de los recursos públicos federales, y el segundo está encargado de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción durante la gestión de los servidores públicos. También la participación ciudadana forma parte de una rendición de cuentas, pues somos nosotros quienes debemos exigir cuentas claras y transparencia sobre los actos de los servidores públicos. Por último, tenemos la conclusión. Nosotros coincidimos que es de suma importancia conocer cómo se integra el Sistema Nacional Anticorrupción. Así es como logramos saber en qué forma es que se coordina el combate a la corrupción, logrando los objetivos y misión establecidos. De acuerdo a lo que investigamos, en la forma en que se integra el SNA, tiene el propósito de abarcar las materias de fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esto con la finalidad de que se logre un lazo de confianza por parte de la población hacia las instituciones públicas. Y por último tenemos las referencias. Por si tienen alguna duda en alguna información, aquí podrían investigar un poco más.